al libro de Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. Estaremos hablando acerca del estorbo de nuestro crecimiento espiritual. El estorbo de nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 en adelante, dice así la santa palabra de Dios de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. La política, como la religión y la mercadotecnia, son algunos instrumentos valiosos en nuestro día. Y si usted se da cuenta, lo que es todo la mercadotecnia y lo que es la política se anuncia. ¿Sabe usted que hay elecciones en estos tiempos también, en los cuales muchos de nosotros ni cuenta nos damos qué clase de elecciones se están llevando dentro del gobierno mismo? Pero cuando usted camina por las carreteras, cuando usted camina por la calle, usted ve algunos rótulos de algunas personas que se están postulando para ciertos puestos en el gobierno. O hay otros que también dentro de lo que es la mercadotecnia ofrecen productos para adelgazamiento, otros productos para embellecimiento, y cada una de estas cosas nos las meten a nosotros por los ojos a través de la televisión. Y cada uno de nosotros va cayendo muchas veces como cordero en medio de una guillotina, y nos están dando a nosotros, a veces vamos y compramos alguna medicina que nos están ofreciendo por ahí, que es la medicina más poderosa, que lo dejará a usted de sentirse tan viejo, que lo va a rejuvenecer, que le va a quitar la calvicie, que le va a quitar las arrugas, que le va a dar un color de brillo a su pelo nuevamente. Y vamos y caemos y compramos todo eso, y algunas personas después empiezan muchas veces a sufrir ciertos padecimientos y empiezan a sufrir las consecuencias de andar tomando o comprando cosas que no tienen. Van y compran el carro del año, pero nunca te das cuenta que ese no es el carro correcto para ti. Vas y lo compras y te dura solamente 3 meses, 1 año, se acabó, porque esa es la mercadotecnia. Eso es lo que nos venden hoy en día, cosas de la misma manera que nos están dando a nosotros. También la religión dentro de la iglesia misma ata al cristiano y desvía la fe de muchos. Por eso Juan capítulo 8 verso 44 nos enseña, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque un hombre cristiano, un hombre verdadero, un hijo de Dios no se presta para robarle a los demás. Un hijo de Dios no va y va a ser falso, ni se va a poner a vender productos que empobrezcan a otro, porque hay unos que le venden el líquido precioso que le va a quitar 20 años de edad, y va y lo vende, y andan vendiendo. Incluso en las mismas iglesias los hermanos muchas veces se prestan a todo esto porque caen en el lazo del diablo. Me acuerdo de aquel hombre que vendía los carros dentro de la iglesia, y que cuando venía las personas le decía: este carro es de buena marca, este carro no te va a dar problema, este carro tiene, lo único que le falta al carro es el motor, porque tiene la labia del diablo
y convencen a las personas de caer en el lazo del diablo. Aquí Juan está hablando precisamente de unos fariseos, habían hombres religiosos que también hacían lo mismo. Por eso cuando vinieron y probaron al Señor y tentaron al Señor mismo, el Señor les contesta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué? Mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así caemos en la mentira. Jóvenes abandonando las escuelas, jóvenes saliéndose de su casa, rebelándose contra sus padres, hombres creyendo en una mujer que ven en una oficina que es más bonita que la que tienen en casa. Esa es mentira del diablo. Y cuando se predica y se enseña de esas cosas dentro de la iglesia, el predicador, el que te habla de la verdad, se constituye enemigo tuyo, hermano. Y no lo quieres ver más ni en pintura. A Jesús mismo no lo querían. Es más, le dijeron: a Beelzebú tiene, demonios tiene. Y es que debemos de reconocer que hay una diferencia, hermano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No te confundas en tu caminar. Por eso es que el tema de esta tarde se trata precisamente, hablando de ello, el estorbo de nuestro crecimiento espiritual. Yo voy a tocar 3 puntos en específico, voy a ser breve, no quiero predicarlo. De hecho, yo traía que mi corazón ardía por hablar de este tema a largo, un buen tiempo, pero el tiempo ha transcurrido y no lo puedo detener, porque la presencia de Dios es más importante que de lo que yo misma puedo compartir. Porque aquí lo que cuenta es que el Señor se manifieste y no darle exaltación al hombre. Número 1, es tan vital identificar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de la palabra. Oseas dice de esta manera: y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Algunos perecemos porque somos ciegos, guiados por otros ciegos. Y otros simplemente venimos y levantamos argumentos de nuestra propia opinión. Y esto es tan claro. ¿Qué clase de argumentos hay en la vida de cada uno de nosotros que nos estropean el crecimiento espiritual? ¿No se han dado cuenta que hay personas que dicen: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Si a la iglesia van un montón de hipócritas. Ahora yo pregunto: ¿y usted para qué va a trabajar si en su trabajo hay un montón de hipócritas? Porque el razonamiento humano valora más el trabajo que estar en la casa de Dios. El razonamiento humano nos lleva a ese extremo de pensar así según a nosotros nos venga en conveniencia. Es como aquel niño haciéndole la pregunta a su madre, diciéndole: ¿por qué mi padre toma tanto? Es que está pasando una crisis emocional y como no tiene trabajo, toma mucho. ¿Pero por qué despiden a mi padre de los trabajos? Por borracho. Entonces, siempre tratamos de buscar un argumento donde nosotros queremos sentirnos satisfechos. Los argumentos que nosotros a veces tenemos, se lo digo de una forma directa, no valen ante los ojos de Dios.
Yo pregunto en este día, ¿cuántos argumentos tenía usted para llegar a la casa de Dios? Para decir no llego. Y muchos de ellos, esos argumentos no son una verdad, sino son proporcionados por el medio ambiente, porque nosotros leemos allí y vemos la tecnología es buena, pero también estropea nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros somos hábiles dentro de lo que cabe, dentro de la tecnología o lo poco que podemos hacer? Pero muy raras veces hablamos de algo que pueda edificar a otros espiritualmente. Podemos celebrar cualquier cosa mala, pero nunca celebramos una cosa de bendición. Y incluso aparece la manita que aparece ahí en el Facebook. ¿Y cuánto lleva? Lleva 40, 50, 60, 120 seguidores. Pero escuchas un mensaje donde se habla la palabra de Dios y solamente tiene uno. ¡Qué cosa más ridícula! No, toda la iglesia y todas las iglesias tienen la manita y con el dedo arriba, echándole ahí, echándole porras a todo aquello, pero lo que menos le echan es que a la palabra de Dios la menosprecian. ¿Y qué nos ha hecho eso? ¿Qué nos ha cambiado todo eso? Es el estratagema y el argumento por el cual nosotros somos bombardeados por diferentes formas. Hay algo que me llama mucho la atención. Había un hombre que se acercó en una ocasión hace algunos años cuando empezaba a hacer viajes más continuos a Las Vegas y me dijo: pastor, ¿y usted a dónde está yendo? Le dije: a Las Vegas. A la ciudad del pecado. Déjame decirte que en esa ciudad del pecado, en el puro centro de Las Vegas, hay un rótulo que constantemente lo están cambiando y están anunciando que Cristo viene pronto. Mas sin embargo, acá en tu ciudad, en tu iglesia, no tienen el valor de poner un rótulo que diga que Cristo viene pronto, porque no quieren anunciar. Pero sí quieres ver los demás, pero no te quieres dar cuenta que no estamos haciendo nada. Quiere decir que ahí hay un grupo que estuvo dispuesto a sobrepasar todos los obstáculos y a proclamar que el Señor vive en este tiempo también. Por eso es que cuando pensaba en este texto decía: ¿cuántos argumentos tengo yo como ser humano? De hecho, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 20 al 24, si usted lo lee, ahí encontramos aquel pasaje para que vean cómo los argumentos a través de los años y desde los tiempos antiguos también vienen afectando y vienen golpeando a los creyentes. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el pasaje de aquella mujer samaritana, cuando ella les dijo: pero a nosotros los samaritanos se nos ha enseñado que aquí en el monte Gerizim, aquí es donde hay que adorar a Dios. Sin embargo, los judíos dicen que allá en Jerusalén, por lo tanto unos dicen que allá. Por eso es que algunos terminaron como en el libro de los Hechos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, y cada uno buscaba un argumento. Hay unos que no quieren aceptar a Cristo porque no conocen nada del Señor, pero dicen: esta es la religión de mis padres. Pero ¿cuál religión si ni siquiera la conoces? Allá había el argumento cuando el Señor le dijo: porque el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que está faltando? Es encontrarnos nosotros mismos en el Señor y derribar todo argumento, porque donde quiera que te levantes, dice el salmista: no te levantes con manos derramadoras de sangre, sino con manos limpias, con manos santas, con manos de bendición. Y pensaba yo que desde la antigüedad todos estos argumentos han venido siendo pasados y pasados.
a través de generación en generación y siguen haciendo estragos. Y ahora hay otros más nuevos de los cuales nos vienen y nos estorban a nosotros. Pregunto, ¿cuál es el argumento que te está estorbando a ti para ser mejor cristiano? ¿Qué es lo que se ha levantado allí? ¿Por qué? Y usted me dirá, no tengo ningún argumento. ¿Cómo no? Es que, pastor, he dejado el deseo. Entonces, el deseo fue producto por algo. ¿Qué te hicieron? Me dijo una jovencita, es que yo ya no estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo oigo que nadie me quiere. Oh, sí, nadie te quiere. ¿Y cómo sabes tú que nadie te quiere? No, es que yo escucho que hablan de mí. Pero ¿has escuchado tú literalmente? No, es que eso es lo que me han dicho. Porque son argumentos del diablo que se van metiendo de mentira en mentira y por último calcomen tu vida hasta hacer pedazo tu estado espiritual. Si a alguno le ha sucedido eso, dígame. ¿Por qué? Porque eso te estorba para ello. Porque eso era desde antes. Acuérdense que el mismo Pedro tuvo que pasar momentos críticos como cuando al Señor, en los últimos días del Señor, a Pedro le dijeron, tú eres uno de sus discípulos. Él dijo, no. ¿Cómo no? Oye, pero si en tu manera de hablar. Sí. A veces queremos cambiar y yo te diré una cosa, si tú eres un hijo de luz, no puedes estar en medio de las tinieblas. Allá en medio de las tinieblas, ligerito se van a dar cuenta que tú no eres como ellos y aunque te pintes como ellos de payaso. ¿Cierto? Amén, amén. Y alguien me dirá, pero pastor, qué grosero, porque me dijo payaso. Sí, porque terminas haciendo todas las payasadas y todas las tonterías que ellos hacen, porque terminan fumando, terminan haciendo esto, allá bailan, allá cantan, allá le hacen a todo, pero cuando llegas a la casa de Dios, donde tú deberías de ser el hijo de luz, no lo eres. Entonces tienes un argumento que se ha venido creciendo en tu vida, el cual no te esté estorbando el desarrollo y el crecimiento espiritual. Por eso creo que cuando tú cantas y tú le sirves al Señor y cuando tú vienes y entras por esas puertas, no tengas temor de levantar las manos al Señor, porque el que se fija que si tú las levantas o no las levantas, ese está haciendo lo opuesto, porque dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se alegrará, se regocijará juntamente contigo, porque tú has llegado a la casa de Dios. Aleluya. Pero si tú estás pensando que el otro hermano te venga a echar un empujoncito para levantar la mano, te equivocaste. Aquí el que te hará el poner el deseo de levantar tus manos y derribar el argumento que está puesto en tu vida se llama Espíritu Santo. Y Él te convencerá de tu condición para que tú levantes sus manos. Gloria al Señor. Porque dijo el salmista, porque si tú, Jehová, no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esa es la realidad. Y tu casa, no sé cómo esté, cuántas paredes tenga caídas, o a lo mejor cuántas puertas hayan abiertas para que el lazo del diablo o la mentira del diablo entre. Número 2. Qué interesante es poder ver que nosotros podemos ser libres por medio de la palabra de Dios. Juan, en su capítulo 8, del verso 31 en adelante, empieza a decirnos así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea que habían unos judíos que le habían recibido. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Permanezcan en mis palabras. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero el problema es que si no permanecemos en la palabra, no seremos verdaderamente
libres. Porque siempre habrá algo que te estorbe. Yo pregunto, a veces, ¿no se ha dado cuenta que algunas veces usted mismo se pone ahí y dice, no, pero es que yo no creo que la pueda hacer, pastor? Y si no viene ni le dice al pastor, usted solito está ahí, no, pero es que yo creo que no, es que no. Síguete menospreciándote, porque la voz del diablo te sigue soplando al oído y te sigue diciendo que sigas estancado. Y entonces, ¿cómo es que tienes tú el valor de decir que conoces la verdad? Y si conocieres la verdad, el lazo del diablo se romperá y entonces serás verdaderamente libre. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nosotros ponemos eso? Porque dice la Biblia que había uno que tenía demonios. Y dice que dice de tal manera que le ponían cadenas y lo ataban, dice, y las rompía. Pero en cuanto apareció allá el Señor, le dijo, ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? Le reconoció. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Dios rompe toda cadena, rompe todo yugo. Cuando entras en la presencia de Dios, me dijo alguien allí el día de ayer, pastor, es que mire, si yo cierro los ojos, yo siento que la tierra se me mueve y que los pies se me aflojan. Pues déjate que se te afloje de un solo, pero éntrale. Déjale y dale permiso al Espíritu de Dios. Hay otros que no, hay otros que se agarran de su banca delantera y parece que son conductores de vehículos pesados y no la sueltan y están allí. Suéltate y libérate, porque este es el día de liberación, este es el día donde Dios quiere que, porque el argumento tuyo está en que no quieres cerrar los ojos porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué tienes miedo? El otro día le dije a un joven, si tú y yo caminásemos juntos en una calle oscura, en una de esas noches oscuras, y los dos caminamos, tú por un extremo y yo por el otro, y todo oscuro, sé que no vas a querer entrar, porque tienes un espíritu de miedo y un espíritu de demonio que te viene persiguiendo. Me dice, ¿y usted qué tiene que hacer? ¿Y usted qué haría? No te preocupes, yo camino en la oscuridad y en medio de la oscuridad le digo, ¿y tú que me quieres estorbar? Vete ahora mismo, porque el que va conmigo es más grande que tú. Aleluya. Porque el que tú sabes quién está a tu lado, pero el problema es que una cosa es pensar que está a tu lado, porque tu vida va a dar testimonio de que si Dios está contigo o no. Por eso es que hay personas en la noche que salen, como dijo, hasta con el rifle, con el machete, dijo el hermano el otro día, salen con todo eso. No, cuando salgas allá afuera no te salgas con todo eso. Y si está oscuro, pastor, no le hace, pero van y sale allí y sale ahí tranquilo. Vamos, empieza a orar y dile, Señor, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Pero nosotros empezamos a tener argumentos y entonces una de las cosas que a nosotros nos hace falta es conocer la libertad. Por eso el Señor les contesta en el verso 33, dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando uno dice así, ya empieza a decir, no, yo no tengo nada. Si yo estoy bien, yo estoy bien, mire pastor, yo estoy bien. ¿Está bien qué? Bien tomada o poseída. Es como cuando usted le pregunta a alguien, hermanita, ¿cómo está? Muy bien, pastor. ¿No sí? ¿Está bien? Sí. Sí, pastor, pero parece que todos vienen en sentido contrario, pastor. Sí. Parece que son los que van en el freeway, pastor, de lo que usted ha dicho, que vienen en contra. ¿Y usted en qué sentido va? Pues yo lo veo que todos vienen en contra de mí, Señor. Bueno, así estaba en esto, ¿no? Le estaban diciendo, linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace ¿qué? Pecado es esclavo del pecado. ¿Sabe qué nos esclaviza a nosotros? El pecado. Y la mentira es pecado.
Y la mentira es como esa cadenita que se ponen las hermanas de oro. No se ponga de fantasía. No, porque esa le deja el cuello todo ahí. No póngase una buena. Y si no, llévela que se la prueben para que pero póngase algo que no le manche el cuello. Y sabe, traen algunos eslabones y vienen conectadas para formarla. Así es también la mentira. Usted le seguirá dando vueltas y vueltas y una mentira tras otra, y la traeremos colgada en el cuello, porque de tal manera que no perderemos la oportunidad de decir cualquier mentira todo el tiempo. Hay que quitarnos nosotros eso que es mentira. Verso 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen: no, yo no soy de este redil. No. Y luego se van para otro y allá pasan otra vez como 2, 3, 4 semanas. Tampoco soy de este. Y andan a mí me da mucha gracia decirlo de esta forma, porque como dice un hermanito, lo escuché diciendo: y andan como chapulín. Bueno, entre chapulín y esto, y como esto andan brincando de aquí para allá. Entonces no eres ¿qué? No eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y del pecado se salen de cualquier casa de Dios. Verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo? Sí. Permite que el Señor se forme en ti. Pablo dijo: mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Quién vive en tu vida, hermano? Bueno, hay algunos que muy decepcionados dicen Cristo. De seguro así es la medida que tienen, ¿no? Porque yo creo que hay alguno que hubiera dicho: Cristo vive en mí, pastor. Con seguridad lo digo. Y como dijo Pablo en su momento oportuno, le dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque tenía convicción. Pastor, pero si yo digo eso, es que sí, porque tienes un problema de muchos argumentos en tu vida que no te dejan manifestar al que debería de habitar corporalmente en tu vida. A veces a nosotros nos cuesta. Tercero y último que quiero tratar es darle la oportunidad al Espíritu Santo para que se derribe ese argumento, porque Él te llevará al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de fijar nuestra mente en Cristo y en las cosas celestiales, y no tanto en las cosas materiales. Porque a veces nos fijamos más y nos fijamos metas, y cuando yo digo nos fijamos, no es que tú pones tus ojos puestos en aquello, pero a veces nos estamos fijando más en las metas terrenales. ¿Cuál es tu meta como cristiano este año? ¿O cuál ha sido? Pues la verdad que ni en eso pensé, pastor, porque yo voy en el diario vivir. Entonces eres uno que no tiene metas. ¿Sí? Eres alguien que no ha fijado. ¿Sabes que sin nosotros verdaderamente el Señor tiene metas con su iglesia? Y tiene su meta bien establecida. De muchas maneras. En algunos pasajes dice el Señor: para que no estéis ociosos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Lo diría en su lenguaje, dígalo a su estilo y a su manera y de acuerdo a su país de origen. Usted lo diría. El Señor en la palabra dice: para que no estéis ociosos. Pablo en otra ocasión dice: porque una cosa yo hago y yo prosigo ¿a dónde? Hacia la meta. ¿Y usted qué tiene de meta? Pues no veo nada, pastor. Lo único que alcancé a ver es que el Barça y el Real Madrid estaban jugando. Pues ya deja de mirar en eso también y fórmate una meta espiritual. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿En un ir y venir? ¿En una y se va? No puedes pasar toda una vida de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque un día el que dijo que nos llamaría ante su presencia nos llamará. Y entonces te preguntará a ti: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Y qué cuentas le vamos a dar?
Recordaba de esta manera que algunas veces nosotros pensamos, como aquel samaritano, como aquel hombre que había sido golpeado en el camino, y pensamos muchas veces que nosotros podemos pasar encima de todas las cosas sin un día darle cuentas a Dios. Déjame decirle que tú puedes pasar encima de todas las cosas que tú quieras, pero un día el Señor te pedirá cuenta. Alguien a veces piensa y dice: no, pastor, todo eso es una mentira, todo eso es una tradición. Pues déjeme decirle algo, que la Biblia no es ninguna tradición, porque la Biblia es desde el principio de los siglos hasta el fin de los siglos, y se cumplirá todo lo que en ella está escrito. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 12 dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A ver, me encantaba, porque yo digo, realmente cuando uno examina la Biblia se da cuenta que hay hombres, mujeres que tuvieron convicciones firmes a lo que Dios les había llamado.